Bienvenidos al Instituto Cervantes en Bremen, a una nueva jornada del curso de formación de profesores del Seminario Permanente de Profesores de Español, organizado por el Instituto Cervantes, LIS, DESFAU y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Berlín. Este Instituto Cervantes este edificio fue anteriormente Consulado General de España en Bremen. Muchos trabajadores españoles vinieron aquí para trabajar en la construcción del ferrocarril y también trabajar vinculados al puerto de Bremerhaven. En 1995, gracias a un acuerdo entre el Estado español y la ciudad hanseática de Bremen, se funda este Instituto Cervantes, que fue el segundo Instituto Cervantes en Alemania tras el Instituto Cervantes en Múnich. Como os he comentado, hoy tenemos un nuevo diálogo esta vez con el profesor Alejandro Castañeda. El profesor Castañeda es catedrático de Lingüística Aplicada en la Universidad de Granada y además es profesor L del Centro de Lenguas Modernas de esta universidad. Ha escrito un importante libro y es coautor de un libro sobre gramática básica del estudiante del español. Al mismo tiempo está preparando un nuevo libro con la profesora Ibarreche y la profesora Cradierno sobre criterios y recursos en la enseñanza de gramática avanzada. Él va a hablarnos esta tarde y va a dialogar con nuestros contertulios sobre léxico, gramática y comunicación. Le van a acompañar en la mesa la profesora Montserrat Aguirre, que es jefe de estudios del Instituto Cervantes en Varsovia. Recordar que ya empezamos a invitar a otros jefes de estudios de otros institutos Cervantes para mostrarnos un poco las actividades, las opiniones que ocurrían no solo en Bremen, no solo en Alemania, sino fuera de Alemania. Ella es la coordinadora de todos los cursos, de toda la actividad académica del Instituto Cervantes en Polonia. También la acompañarán Nuria Esteban, profesora de plantilla de este Instituto Cervantes, y por último Said Burras, que es el jefe de estudios en funciones de este Instituto Cervantes y que va a ser el moderador de este nuevo diálogo A todos los que estáis allí, a todos los que nos estáis escuchando, os propongo que me acompañéis y que escuchemos qué es lo que nos tienen que decir sobre léxico, gramática y comunicación. Acompañadme, vamos, seguidme. Empezamos entonces nuestra mesa de diálogo y con vuestro permiso, Monse y Nuria, me gustaría pedirle a Alejandro, para centrarnos un poco en el tema que nos ocupa de hoy, si puede darnos una pequeña, breve, sencilla definición de lo que es la gramática, digamos, cognitiva. Sí, la gramática cognitiva es un modelo teórico, descriptivo de la lingüística general que se desarrolló en Estados Unidos a finales de los años 80, principios de los 90, y que lo hizo fundamentalmente como una reacción a algunos de los postulados de la gramática generativo-transformacional o chomskiana que dominaba el ámbito de la lingüística en esos momentos. Y bueno, se trata de un modelo que en gran parte se define por principios que se oponen a los que resultan básicos en el modelo de la lingüística generativa. Y algunos de esos principios tienen un carácter especialmente conveniente para el desarrollo de descripciones pedagógicas y para su aplicación a la enseñanza de lenguas extranjeras. Han podido servir, entiendo yo, para encontrar nuevos caminos de enseñar la lengua extranjera, la lengua a estudiantes extranjeros, y también ha servido para aportar fundamentación teórica a prácticas metodológicas que ya formaban parte de la tradición moderna de la enseñanza, como son todos los aspectos que sirven de base al enfoque comunicativo.
Entonces, entre esos principios hay algunos, digamos, esenciales, que son la descripción de la lengua basada en el uso, a diferencia de la lingüística generativa, que es muy teórica y que no da excesiva relevancia a la producción lingüística de los hablantes y a las características que pueden reconocerse en el discurso de las personas que utilizan la lengua. La gramática cognitiva sí le da una relevancia especial y, por ejemplo, uno de los aspectos asociados al desarrollo de la lingüística cognitiva es la aplicación de lingüística de corpus, en la que las generalizaciones sobre el lenguaje se basan en la observación de abundantes datos que se recogen en bases lingüísticas muy amplias. Otro principio fundamental es la idea de que en el lenguaje todo es simbólico, es decir, que siempre hay que buscar una relación entre formas significantes, ya sean léxicas o sean sintácticas, gramaticales o de otro tipo, y significados. Siempre se busca este emparejamiento entre una forma y un significado. Y eso también es muy importante para la enseñanza de lenguas, porque cuando uno tiene que aprender estructuras sintácticas sin asociarlas a un significado, a un valor, a una función, parece que tiene que asumirlas arbitrariamente. Y en cierto modo la gramática cognitiva ayuda a superar la arbitrariedad en el aprendizaje de la lengua. Es decir, que las cosas no se dicen de cierta manera en una lengua porque sí, porque así lo imponen las reglas, los principios formales, sino porque son vehículo de un significado, de una función, de algún tipo de representación. Yo creo que esas son las dos características fundamentales. Después podemos entrar en detalles en relación con el tema más concreto que nos ocupa hoy, que es la relación entre léxico y sintaxis, o entre léxico y gramática. Pero creo que esas dos cosas son fundamentales, basada en el uso y una concepción radicalmente simbólica del lenguaje. Sí. Pues entonces, si os parece, podemos pasar ya al primer tema, que es el de integración de gramática y léxico, ¿ya? No sé si quieres tomar la palabra, Nuria, o Alejandro otra vez, para el primer tema. Bueno, no sé, quizás podríamos dar paso para ¿Sí? alternar el turno. Muy bien. Bueno, sí, el tema de hoy, gramática, léxico y comunicación. Yo quería comentar o apuntar para empezar quizá dos hechos. Uno, el primero, que tiene que ver con la compartimentación que existe, que consideran nuestros alumnos entre gramática y léxico. La consideran así, por supuesto, porque nosotros la enseñamos así. Es decir, que los alumnos piensan que acceder al conocimiento gramatical se accede a partir de ciertas reglas lógicas o a partir del razonamiento, mientras que acceder al conocimiento léxico, eso se hace de otra manera, normalmente más memorística, utilizando la memoria. Y nosotros mismos, los profesores de español, muchas veces nos ponemos a dar clase y estamos en ello, y cuando han pasado 50 minutos de la clase decimos, bueno, y ahora pasamos a la gramática, como si todo lo que hemos hecho antes no tuviera nada que ver con la gramática, ¿verdad? O sea que sí que existe esa compartimentación, pero desde mi punto de vista no corresponde separar gramática y léxico, por lo menos desde un punto de vista pedagógico. Y el otro hecho que yo quería apuntar tiene que ver con, desde mi punto de vista, existe una visión muchas veces demasiado raquítica de lo que es la gramática y de lo que es el léxico. O sea, enseñar unidades léxicas es algo complejo, no es enseñar palabras. Enseñar unidades léxicas es conocer su fonética, su ortografía, su morfología,
pero también conocer sus posibilidades de combinación con otras unidades léxicas, conocer sus variaciones diatópicas. No es lo mismo coger en Latinoamérica que coger en España, ¿no? Y también enseñar unidades léxicas significa enseñar posibles usos pragmáticos y discursivos. Yo recuerdo que una vez le dije a un alemán, le dije, te he llamado 40 veces, y me contestó, ¿40? O sea, por supuesto, yo no le había llamado 40 veces, era una hipérbole, una exageración, pero ese uso pragmático es algo que también tenemos que enseñar para que se entienda mi mensaje. Y además, también enseñar unidades léxicas significa también enseñar la cultura que hay detrás de las unidades léxicas, ¿no? A mí me gustaría volver a este tema si tenemos tiempo luego al final, porque es interesante. No es lo mismo una vela para un alemán que para un español. Y es interesante también entrar en esos pliegues que tienen las palabras y que contienen mucha información de tipo sociocultural. También la gramática, enseñar la gramática es algo complejo. O sea, cuando yo digo una tarta, ¿qué hay ahí? ¿Información léxica o gramática? Pues no es solo léxico, o sea, hay mucha gramática en decir una tarta. Porque si yo entro a una panadería y digo una tarta, ahí hay gramática. Y si entro a la panadería y digo tarta, una, ahí también hay gramática. O sea que muchas veces, el padre del enfoque léxico, Lewis, decía que la lengua es más léxico gramaticalizado que gramática lexicalizada. Yo, desde mi punto de vista, pues no comparto esa primacía del léxico respecto a la gramática, pero tampoco creo que convenga compartimentar y separarlo radicalmente, porque están unidos. Esas son las dos ideas que quería apuntar para empezar. Perfecto, muy bien. No sé si quiere continuar Alejandro, no sé, mismo tema. No sé lo que sí, yo creo que retomando la aproximación de antes a la gramática cognitiva, precisamente una de las cosas que aporta este modelo es la conveniencia de superar esta falsa dicotomía, o al menos esa concepción excluyente entre esos dos aspectos de la lengua, entre el léxico y gramática. Y se insiste mucho en los estudios que se elaboran desde ese punto de vista, se insiste en que no hay una frontera clara entre el léxico y gramática. Y eso puede reconocerse en primer lugar porque si todas las formas, los morfemas temporales, los morfemas modales, los determinantes, los artículos, las preposiciones, etcétera, que normalmente se sitúan en el ámbito de la gramática, si todas las formas se entiende que tienen significados y no solamente son operadores o marcas de operaciones formales que están separadas del significado, entonces ahí hay ya un principio de unificación, porque todo en la lengua es significante asociado a significado. Los significantes pueden ser simples o pueden ser complejos, y los significados pueden ser más abstractos o más concretos, pero se trata de una escala, de manera que una palabra como algo tiene un significado que en gran medida podría considerarse gramatical porque es muy abstracto. Por otro lado, hay estructuras sintácticas que tienen significados muy concretos, construcciones gramaticales que tienen significados muy concretos, como por ejemplo las construcciones comparativas, ¿no? Es decir, ese es un aspecto fundamental, ¿no? Que este dilema entre léxico y sintaxis no tiene mucho sentido plantearlo
como una escisión, como una especie de dicotomía, ¿no? Dos cosas totalmente diferentes. Y por otra parte, pues si lo piensa uno un poco, efectivamente, como decía Nuria, hay sintaxis en las palabras y la gramática, a su vez, en gran medida también está lexicalizada, en el sentido de que las palabras tienen significados relacionales. Es decir, un verbo, los verbos, por poner un ejemplo, los verbos ya conllevan en sí una sintaxis. Dar, el verbo dar, se refiere a la relación que existe entre un agente que transfiere un objeto a un objeto paciente a un destinatario. Y cuando usamos el verbo dar, necesariamente eso se tiene que proyectar entre la relación del verbo y la relación de su sujeto, su complemento directo y su complemento indirecto. Y por otro lado, un verbo como recibir expresa esa misma situación, pero lo expresa a la inversa desde el punto de vista del que recibe y no del que da. Conocer las palabras dar y recibir no solo significa reconocer en ellas el acto de la transferencia, sino conocer que exigen combinarse con un sujeto, con un complemento directo, y que además que cada una de ellas escoge como sujeto en un caso al donante, dar, y en otro caso al receptor. Pues en realidad es como si estuviera concentrado en el significado de la palabra, estuviera concentrado toda una configuración conceptual muy compleja que necesariamente es sintáctica. Y por otro lado, en la sintaxis nos damos cuenta de que muchas reglas morfosintácticas, cuando se usan en contexto y cuando se usan digamos encarnadas con palabras, esas reglas abstractas están condicionadas por las palabras. Y a veces es difícil, ¿no?, saber dónde empieza el conocimiento léxico, dónde termina el sintáctico y viceversa, ¿no? El otro día, reflexionando un poco sobre estas cosas, estaba revisando el plan curricular del Instituto Cervantes y encontré en el inventario que tiene los inventarios gramaticales, nocionales, etcétera, del Instituto Cervantes, encontré que para la distribución por niveles de las construcciones comparativas, pues intenta hacer una especie de progresión, ¿no? De manera que ciertas construcciones que se supone que son más sencillas aparecen en el nivel más bajo, en el A2, me parece que es en el que se inicia el tratamiento de las comparativas, y después se van incorporando variantes cada vez más complejas. Entonces, allí aparece un ejemplo que me parece muy interesante en este sentido que estamos comentando. Indicaba que en ese nivel A2 inicial se podrían empezar a tratar estructuras del tipo: he comprado más libros que la profesora. Entonces ahí se indicaba que había que tratar el hecho de que se puede decir he comprado más libros que la profesora, y también se puede decir he comprado más libros que una profesora, pero aparecía una advertencia: no se puede decir he comprado más libros que profesora. Y entonces me paré a pensar en esta frase, he comprado más libros que profesora, y dijo, ¿y por qué es incorrecto esto? Claro, es incorrecto, ¿no? He comprado más libros que profesora. Es incorrecto porque profesora, en esa estructura, no puede interpretarse como sujeto, ¿no? Debido a que no lleva artículo. Porque cuando dices he comprado más libros que la profesora, quiere decir yo he comprado una cantidad de libros, la profesora ha comprado otra cantidad de libros, la cantidad de libros que yo he comprado es mayor que la suya. Y eso puedes hacerlo con la profesora y una profesora. Y claro, profesora sin artículo no puede ser sujeto, así que la estructura se descarta. Pero se podría explicar así, o se podría explicar indicando que el problema no es de la estructura, ni de que... es decir, el problema no es que haya ahí un sustantivo sin artículo. El problema es que no puedes interpretar profesora como complemento directo, en el sentido de que no puedes comprar profesoras. Claro, porque yo pensé, sí se puede decir he comprado más libros que papel. Entonces ahí sí se puede combinar libros plural y papel singular, porque papel es complemento directo.
Y entonces uno piensa, pues entonces es que no se puede utilizar nombres contables, porque profesora, aparte de que no se puede comprar porque es una persona, profesora es un nombre contable, entonces no se puede utilizar en singular. Y habría que decir en plural, como por ejemplo he comprado más libros que bolígrafos. Sin embargo, el problema no es con los nombres contables, es de nuevo un problema de combinación léxica, porque sí podemos decir he visto más libros que profesoras. Total, entonces ¿dónde está el error? ¿El error es un error léxico o un error sintáctico? Pues yo creo que es más bien léxico, es decir, que se trata de con qué se puede combinar comprar, qué pasa con los nombres contables, los nombres no contables, cuando se pueden presentar con una cantidad determinada en plural, en singular, etcétera. Y esta imbricación tan estrecha entre léxico y gramática, si uno se para a pensarlo, está presente prácticamente en todo, ¿no? Está presente prácticamente en todo. Esta idea de, entonces es muy importante, de que la sintaxis está condicionada léxicamente o está condicionada contextualmente, según en la construcción en la que aparece, y que el léxico también tiene la semilla de las relaciones sintácticas en las que puede participar, ¿no? Impresa genéticamente en su propio significado. Sí. Interesante. No sé si quieres seguir, Monse, pero... ¿sí? Más que seguir, Yeah. a raíz de esto... Yeah. Esto que estamos hablando ahora, ¿cómo se lo transmitirías? Es decir, ¿de qué manera podemos transmitírselo a los alumnos, a los aprendientes, para que ellos tengan las estrategias o consigan tener estrategias que les ayuden a avanzar en el conocimiento y sobre todo a independizarse a la hora de progresar en el conocimiento de la gramática? Sí, bueno, así planteado es una pregunta muy amplia, pero en general creo que quizás habría que tener una doble estrategia, ¿no? Es decir, enseñar gramática en realidad es intentar reconocer, digamos, el denominador común más abstracto y más productivo en un conjunto de construcciones que son concretas, en ejemplos concretos donde hay elementos léxicos. Cuando uno enseña gramática, lo que creo yo que ocurre es que intenta extraer el denominador común, es decir, el aspecto compartido por todas esas construcciones y intenta formularlo también en términos abstractos. Entonces, la doble estrategia a la que yo me refería antes es la de que la gramática debe encarnarse. Es decir, no podemos aprender gramática abstracta, descarnada, muy formal, sin asidero, sin anclaje léxico, precisamente por lo que estamos hablando, es decir, porque la gramática se manifiesta a través del léxico y el léxico conlleva, ¿no?, esta proyección relacional. Entonces, yo creo que los estudiantes tienen que aprender combinaciones léxicas que se atienen a ciertos patrones recurrentes que aparecen en unos casos y en otros, combinaciones léxicas que reflejan ciertos patrones sintácticos y que se asocian a ciertas nociones y funciones discursivas y pragmáticas. Es decir, la base del aprendizaje de una lengua extranjera, en mi opinión, sigue siendo, debe seguir siendo nocio-funcional. Y se trata de ganar conocimiento en los recursos combinados, como estamos diciendo,
léxicos, sintácticos, pragmáticos, discursivos, que son necesarios para realizar determinadas funciones. Pero creo que hay que llevar aquí como dos marchas. Es decir, una es la de adquirir rutinas léxico-sintácticas, funcionales, vinculadas a contextos discursivos y pragmáticos particulares, pero además podemos llevar, digamos, un aprendizaje paralelo que vaya reconociendo los patrones sintácticos, las pautas más abstractas que después pueden darle más libertad al estudiante, en el sentido de permitirle un uso de la lengua que trascienda de las rutinas o de los hábitos funcionales, que le permitan ser productivo, que le permitan ser creativo y usar, digamos, con cierta libertad la lengua. Y además que le permitan ubicarse. Por ejemplo, porque el conocimiento de una regla general permite una visión panorámica, más abarcadora, más prospectiva. Por ejemplo, en los niveles iniciales se suelen aprender verbos condicionados funcionalmente, como son llamarse para presentarse, o cuando empezamos a describir acciones habituales del día a día, pues levantarse, despertarse, ducharse, etc. Y esas piezas léxicas se aprenden asociadas a ese patrón reflexivo o medial, con los pronombres reflexivos, en relación con ciertas funciones discursivas o con ciertas nociones, y se pueden aprender sin necesidad de conocer que hay un paradigma reflexivo, es decir, hay una pauta, un patrón que se aplica a este tipo de verbos, pero también se aplica a otros muchos. Ahora bien, si yo fuera un estudiante de español, yo quisiera saber desde el primer momento que esa concordancia compleja que hay en los verbos tipo me llamo, te llamas, se llama, etc., es un paradigma, y que esas formas pronominales son reflexivas y que se pueden aplicar en otros muchos patrones. Entonces, yo quisiera saberlo desde el principio, aunque sé que no voy a disponer de esa regla general hasta que la extraiga, la genere a partir de muchos ejemplos concretos. Pero yo puedo saber de qué va. Y eso me permite ubicarme. Y no sé si me explico. Es como si tuviéramos la posibilidad de una instrucción con dos clases de luces, ¿no? Como si fuera un vehículo, unas luces cortas y unas luces largas. Las luces cortas tienen que ver con la asimilación de exponentes léxicos, sintácticos, funcionales, concretos para ciertos actos de habla que vamos incorporando y automatizando para contextos particulares, y las luces largas serían esta capacidad que tenemos metalingüística de comprender más allá de esos recursos rutinarios, de esos hábitos que vamos incorporando poco a poco. Y aunque eso no se traduzca en automatización, sí permite tener un control, un control, una prospección, una planificación de lo que se va aprendiendo, ¿no? Entonces a mí la gramática me gusta en ese sentido, es decir, enseñanza de la gramática me gusta en el sentido de que con ella los estudiantes pueden ir más allá de las convenciones, de los hábitos lingüísticos relacionados con la comunicación inmediata. Pues claro, se trata de buscar estrategias y de técnicas muy variadas que pueden servir para unos casos más que para otros, y hay que adaptarlo, pero digamos que como visión general me parece que eso es fundamental, reconocer que son dos procesos distintos y que pueden ser complementarios. Y Alejandro, ¿tú crees que en este caso, al hilo de lo que acaba de preguntar Monse, la gramática cognitiva podría contar con herramientas, podría aportar algo, digamos, para erradicar lo que de toda la vida hemos aprendido, esas estructuras, esos paradigmas de la disociadas? ¿Con qué herramientas, digamos, cuenta la gramática cognitiva en este caso? Para poder, porque al final esto se puede fosilizar y, claro, entonces, ¿qué aporte puede tener aquí la gramática cognitiva? Bueno, en mi experiencia,
Porque la gramática cognitiva, así en crudo, es un modelo teórico que es difícil de digerir, ¿no? Es decir, hay que hacer un esfuerzo de mediación. Pero en mi experiencia, la gramática cognitiva sí ayuda, porque una de sus señas de identidad más destacadas es que reconoce cierto paralelismo entre el lenguaje y otro tipo de representaciones, como por ejemplo la visual o la perceptiva. Entonces, la gramática, nuestras pautas, nuestros principios de configuración de las gramáticas, quiero decir de los seres humanos en general, se asimilan a los mismos principios que, por ejemplo, se reconocen en la representación visual. Y eso, por ejemplo, permite reconocer la posibilidad de representar figurativamente o icónicamente el significado de la sintaxis, incluso de reglas muy abstractas. Porque para la gramática cognitiva el lenguaje no constituye una facultad separada del resto de facultades o del resto de capacidades mentales. Y el lenguaje, como se dice en esta teoría, está corporeizado, es decir, es una manifestación de la concepción que tenemos de la realidad tal y como la vivimos en nuestra relación diaria con nuestro cuerpo y con el entorno. Entonces, yo creo que la gramática cognitiva puede inspirar, puede dar pábulo y favorecer ciertas descripciones de la gramática que resulten psicológicamente más intuitivas que las que se proporcionan en otros modelos, el modelo estructural o el modelo de gramática generativa, que son muy computacionales y que proporcionan una visión del lenguaje muy formal, como la que podríamos tener de un programa de ordenador. Para la lingüística cognitiva el lenguaje está encarnado, ¿no? El lenguaje es la manifestación externa de la manera en que percibimos el mundo y percibimos nuestra posición en el mundo. Por ejemplo, la gramática cognitiva admite en la descripción de las reglas gramaticales la intervención de procesos metafóricos y metonímicos, como una cosa habitual que se reconoce en el léxico, pero que también se reconoce en la gramática. Y esto también facilita, es decir, facilita poder poner en contacto una visión, digamos, psicológica, naif o ingenua o no científica de la realidad con la visión del mundo que se refleja en el lenguaje. Entonces, no sé, creo que hay en la gramática cognitiva más realismo descriptivo que en otras teorías, y ese realismo puede facilitar a contactar con la concepción que tiene el estudiante de su propia lengua, o la concepción que tiene de la realidad, y hacerle ver que la lengua que está aprendiendo también dispone de herramientas que reflejan esas formas habituales de concebir el mundo, de concebir nuestra posición en el mundo, nuestra percepción del mundo, etc. Sí. Yo estoy de acuerdo con respecto a lo que comentabas también respecto a las imágenes o la visualización, ¿no? O el componente gráfico a la hora de enseñar idiomas. Yo desde la práctica, quiero decir, lo percibo como algo muy rentable pedagógicamente. Mis alumnos también me dicen que les ayuda mucho para comprender ciertas reglas muy abstractas que son de difícil comprensión, ¿no? Y también creo que es porque muchas veces en la lengua las cuestiones
se explican porque existe el concepto de perspectiva. Y ese concepto de perspectiva es precisamente pues algo visual, ¿no? Es percibir un mismo hecho desde distintos ángulos o desde distintos puntos de vista. Y muchas veces esas imágenes que usamos en ciertas actividades y tal, resultan de gran utilidad porque permiten representar de una manera muy intuitiva, muy gráfica, muy aprensible, un contenido que es bastante abstracto. Y realmente creo que sí, que por una parte tiene mucho sentido ayudarse de las imágenes porque son representación y el lenguaje es representación, y por otra parte muchas veces gracias a las imágenes tenemos la posibilidad de expresar no solo el mundo, sino la perspectiva del mundo, que es algo que hacemos también con la lengua. Mucho, sí. Y, el ejemplo de antes, de los dos verbos, dar y recibir, pues sería un caso de esto. Si estás describiendo la misma situación, es lo mismo es lo mismo decir que Pedro le dio un regalo a Alfredo que decir que Alfredo recibió un regalo de Pedro. Es lo mismo desde el punto de vista de la situación que describes, pero no desde el punto de vista de la manera en que construyes, ¿no? La imagen lingüística con la que das cuenta de esto. Y tiene que ver con la perspectiva. Eso creo que es muy importante, porque desde otros modelos se entiende que la diferencia entre dar y recibir, o la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva, no es una diferencia semántica, es una diferencia formal. Porque el significado para esos otros modelos solo se define en relación con la información objetiva que das con la lengua. Para la gramática cognitiva, no, la gramática cognitiva considera que la forma en que se configura la imagen con la que representamos un hecho y el punto de vista que se escoge es también significado. Y efectivamente hay muchos aspectos de la gramática que se escurrirían si adoptáramos una perspectiva logicista reducida a la información proposicional, a los hechos que se describen, y que de esta manera no. De esta manera se pueden captar, sobre todo con la ayuda de esa otra forma de representación que es la visual. ¿Sí? Pues siguiendo un poco con lo que acaba de decir ahora Montse, Nuria, estaríamos nosotros sin darnos cuenta, por ejemplo, en nuestras clases, porque a veces pues tenemos en cuenta esa representación, esas imágenes y tal, digamos que sin ser conscientes estamos aplicando digamos como estrategias de la gramática cognitiva. Seguro que sí. Yo en muchas ocasiones cuando he estado en talleres o cursos comentando algunas propuestas, encuentro que hay una coincidencia con la práctica habitual del profesor o de la profesora que procura puede que intuitivamente o por su experiencia intentar captar esa forma de concebir las cosas y que compartimos los seres humanos o que comparten una comunidad de hablantes a través de estas intuiciones que tienen que ver con la representación. Seguro que sí, claro, sí. ¿Podemos continuar con el siguiente tema o quieres añadir algo? Yo quería algo? sacar un tema que no sé si, que creo que sí que os interesa también, pero sí que sé que les interesa mucho a los alumnos, que además hay algunos aquí, antiguos alumnos, queridos, que es el tema de la fluidez. Muchas veces mis estudiantes se enfrentan a ejercicios de gramática o al léxico sobre el papel y saben responder bien a la tarea. Tienen tiempo para pensar, pero ellos mismos me dicen, otra cosa es cuando me pongo a hablar, ¿no? Cuando me pongo a hablar no tengo tiempo para pensar. Y bueno, pues eso hace que la fluidez pues, no sea la que ellos quieren tener. ¿Qué les podríamos decir a nuestros alumnos? Es decir,
es un problema con el que seguro que os habéis encontrado, me imagino. Pero quizá, no sé, voy a hablar yo, Sí, por favor. que no soy tú, pero luego me dices sí. Pero creo que un poco consecuencia de lo que antes comentaba Alejandro, porque quizá hasta ahora la forma que nuestros estudiantes han aprendido ha sido desde solo las luces cortas, ¿no? Como hablábamos antes. Entonces, en el momento en que dejan de mirar el papel, evidentemente el mundo se acaba y, sin embargo, si durante todo su proceso de aprendizaje ya han ido con las luces cortas y las largas también, el mundo va a ser... sus estrategias van a ser mucho mayores y su dominio de la lengua va a abarcar muchos más aspectos que les van a ayudar a que lo que producen no tenga esas limitaciones, por ejemplo, a nivel de fluidez. Creo que la lengua va a aparecer con mucha más facilidad. No sé si... Sí, seguro que eso ayuda. Para esos momentos de incertidumbre, de duda, etcétera, contar con la regla comprendida, concebida o conceptualizada. Pero tanto ellos como nosotros, cuando enseñamos, debemos tener muy presente esta disociación entre conocer una regla y saber usarla en tiempo real, de forma automática, de forma libre, porque son dos cosas distintas. Una cosa es comprender, el concebir, explicarse el porqué de las cosas, y otra cosa es saber hacerlas. Entonces creo que, en primer lugar, los profesores deben tener muy presente que la automatización requiere un tipo de práctica que es muy distinta de la instrucción gramatical más especulativa, ¿no? Más racional. La automatización requiere de una práctica contextualizada, requiere de repetición de esquemas asociados a elementos léxicos en determinadas funciones y en prácticas comunicativas que obliguen a repetir una estructura y un recurso léxico no por sí mismo, sino para obtener un objetivo comunicativo que va más allá de la mera repetición. Entonces, es que creo que son dos facetas muy diferentes. La automatización está basada en un procesamiento basado en rutinas. ¿Tú dirías memorístico? Pues sí, podría ser memorístico, pero si digamos, extraemos la connotación negativa de memorístico, ¿no? Es decir, que memorístico en el mejor sentido de la palabra, es decir, que no memorístico arbitrario, no memorístico desintegrado, no memorístico, sino memorístico contextualizado. Es decir, memorístico en el sentido de que hay que necesariamente crear hábitos a base de una repetición integrada, es decir, una repetición con sentido, una repetición de ciertas estructuras, de ciertos recursos, en ciertos contextos funcionales y en ciertos contextos comunicativos. Eso es lo que proporciona fluidez. Yo cuando aprendí hace mucho las famosas question tags del inglés, y me sé muy bien la regla, pero no las uso nunca, porque no he tenido oportunidad de practicarlas suficientemente para haber hecho un hábito de cada una de las question tags y cada uno de los patrones. Sí, uno puede saberse la regla de los question tags, ¿no? Esta de usar el auxiliar correspondiente al verbo de la oración principal con el polo contrario. Si es negativo, lo usamos positivo; si es positivo, lo usamos negativo. Y uno puede saberse todos los auxiliares, todo el paradigma, que corresponde a uno, que corresponde a otro. Pero después, en la realidad, a la hora de la verdad, cuando uno tiene que usar las question tags y no se acuerda o no tiene presente, no tiene automatizado la relación entre el verbo de la oración principal y el de la pregunta,
de confirmación, pues si no tiene automatizado no va a poder hacerlo, porque requiere de un tiempo del que no se dispone. Entonces hay que automatizar cada una de esas correlaciones, independientemente de que uno comprenda cuál es el patrón que comparten todas, cuál es el principio. Entonces creo que son dos caminos distintos y que en muchas ocasiones, como tú dices, Montse, disponer de la comprensión del principio puede ayudarte a resolver ciertas situaciones de incertidumbre si dispones de tiempo, si estás muy concentrado, si estás con mucho flow, ¿no? Pues puede ser, pero la fluidez depende de la rutina contextualizada mediante repetición. En esto yo Estoy convencido. Tengo que decir que nuestros alumnos son como los investigadores, como los lingüistas, que buscan reglas de máxima generalización, ¿no? Y cuando llegamos nosotros decimos, bueno, pues mira, es que esto, estudiátelo. Tienen menos receptividad a memorizar en el mejor sentido de la palabra esas reglas particulares, gramaticales, que para memorizar, por ejemplo, unidades léxicas. Tienen peor disposición Sí. para aprender gramática Sí. no condicionada contextualmente que las palabras. Sí, bueno, quizás aquí sí sea necesario entrenarse en reconocer que la memorización tiene que ir más allá de las piezas léxicas aisladas, ¿no? Tiene que incluir colocaciones y construcciones y variantes concretas para ciertos aspectos, ¿no? Puede que allí haya una influencia de la tradición de la enseñanza y una concepción metalingüística que no ayude a esta que comentábamos al principio, esta disociación entre por una parte las piezas léxicas y por otra la estructura gramatical. Puede que tengamos que entrenarnos en reconocer esos elementos intermedios, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo último que acabo de decir ahora, Alejandro, vendría parejo con las propuestas pedagógicas para nuestras clases de L. Entonces, a partir de ahí, en base a llegar a esa fluidez y esa competencia comunicativa a la que aspiramos todos, que tengan nuestros alumnos, ¿qué propuestas pedagógicas podemos llevarnos a clase para, digamos, facilitar esta tarea, llegar a ese objetivo? Bueno, Fluidez. creo que manteniendo esta doble velocidad, sí, y teniendo muy claro. Y una cosa es trabajar, por ejemplo, con errores para comprender por qué se ha cometido un error, o trabajar intentando reconocer ciertos patrones comunes a una serie de ejemplos variados, o trabajar con ejercicios de procesamiento de input o output al modo de Van Patten, es decir, con ejercicios que obliguen al estudiante a prestar atención a la forma que se utiliza y al significado que aporta esa forma. Y eso se puede hacer mediante ejercicios que le obliguen a concentrarse, a prestar atención a estos elementos, porque en los ejemplos que usamos esos elementos, esas formas son decisivas, son cruciales para entender, para interpretar el ejemplo. Es decir, por ejemplo, usando pares mínimos, ¿no? Del tipo, por ejemplo, en el caso del uso del pretérito perfecto y el pretérito perfecto simple, muchas veces nosotros recurrimos a la asociación entre ciertas expresiones temporales, como por ejemplo ayer, el otro día, el año pasado, etcétera, y perfecto simple. Y expresiones temporales del tipo hoy, esta mañana, este año, ahora, y pretérito perfecto compuesto, ¿no? Ayer me duché, hoy me he duchado. Entonces, una estrategia de aproximación es la de que efectivamente el estudiante establezca esta correlación entre cierto tipo de expresiones que distancian del presente, como ayer, y el pretérito perfecto simple. Esta es una estrategia que tiene que ver con la automatización. Es decir, la práctica recurrente de esos modelos en contextos donde se repita esta asociación
servirá para crear una rutina. Esta es la rutina, digamos básica. Pero por otro lado, en cierto tipo de ejercicios de reflexión, debemos hacerle ver al estudiante que a veces se puede utilizar perfecto simple o indefinido, independientemente de qué expresión temporal utilices. Yo digo ayer me duché 2 veces, digo hoy me he duchado 2 veces, pero si digo esta mañana, ¿es posible decir me duché? ¿O es posible decir me he duchado? Entonces, con este tipo de ejemplos es en los que sí se puede trabajar propiciando una reflexión que haga que obligue a prestar atención a la presencia de perfecto simple o perfecto compuesto para interpretar adecuadamente la frase. Es decir, ¿qué ha querido decir esta persona? ¿O cómo presenta este hecho? Como algo que tiene muy presente, que tiene efectos ahora, sigue oliendo muy bien, se ha duchado esta mañana, está muy fresco, etc. O me duché esta mañana y como ha pasado todas estas cosas desde entonces, ya necesito otra ducha. Es que, quiero decir que ese es el tipo de diferenciación que hay que hacer. Una cosa es la construcción de hábitos que tienen que ver con la correlación de formas en contextos asociados. Como ayer perfecto simple, hoy perfecto compuesto, muy bien, pero por otro lado tiene que haber otro tipo de aproximación que permita darse cuenta de que el significado del perfecto simple y el perfecto compuesto no se reduce a la asociación a una expresión a otra, que tienen significado por sí mismos, y para eso necesitamos otro tipo de ejercicios que hagan conscientes al estudiante de cuál es la aportación propia de esos morfemas temporales en contextos que están manipulados hábilmente para que para que la interpretación de esos ejemplos dependa de que se reconozcan esas formas. En este caso, precisamente, al final el profesor le cuesta dar una explicación lógica aceptable por parte del alumno. Entonces, ¿qué explicación lógica me da usted, señor profesor, para que yo pues ahora utilice el indefinido y no el perfecto? Esa es la cuestión. En este caso en particular... en este caso de referencias temporales, por ejemplo, perfecto e indefinido. Bueno, en el caso... Es que ahora me acuerdo que surge siempre en clase este tema, ¿no? Sí. La pregunta, este verano, ¿dónde hemos estado, no? Salta, por ejemplo, Lisa y dice, este verano estuve en Nápoles, fenomenal. Claro. Y tú, Til, este verano he estado en Nápoles. Sí. Entonces, ¿qué explicación le doy yo al alumno? Bueno, Lisa seguramente conoció a un chico italiano muy guapo, sigue siendo su novio hasta el día de hoy. Lisa ha dicho estado, entonces. No, ha dicho estado, perfecto. Mientras que Til perdió la cartera, tuvo problemas para volver a Alemania y utilizó el indefinido. Sí, bueno, pues ese es un contexto que podría justificar una elección que, como decíamos antes, tiene que ver con la perspectiva. Por eso te digo que nosotros, sin darnos cuenta, estamos utilizando ya recursos, estrategias, elementos de la gramática cognitiva en nuestras clases. Sí. Para dar, digamos, una explicación lógica que pueda ser aceptada por parte del alumno. Claro, buscamos... Y que le ayude a avanzar. Sí. Sí, bueno, en este caso estaríamos proporcionando un contexto que justifica, un contexto discursivo, narrativo, que justifica la elección de una forma u otra que comportan en realidad 2 perspectivas de representación de un hecho terminado, no conectado con un periodo actual o sí conectado. Y claro, eso en algunas ocasiones pues puede darse en los 2 casos, ¿no? Como en el caso de esta mañana, porque esta mañana efectivamente forma parte de hoy. Y si quiero tenerlo en cuenta, entonces utilizo el pretérito perfecto, compuesto, ¿no? Me he duchado. Pero por otro lado, esta mañana ya se ha terminado, ahora estoy en esta tarde. Puede ser, es decir, puede ser. Si yo me refiero a lo que esta mañana no ha terminado y me refiero a lo que he hecho esta mañana, utilizo perfecto compuesto. Pero puede ser que yo me refiera a esta mañana como una parte del día que ya está terminado, yo estoy en la tarde. Entonces, en ese caso podría utilizar indefinido. Y en todo caso, lo que hace el indefinido es no conectar con el presente. Y el pretérito perfecto sí, es decir, el pretérito perfecto en realidad es un tiempo de presente, es un presente terminado, como dicen los ingleses, ¿no?
para su tiempo, para su equivalente. Entonces, sí, es decir que hay cosas que todavía se resisten, pero que se puede ir avanzando, creo que se puede avanzar en una descripción coherente, consistente de la gramática, si se tienen en cuenta algunos de estas concepciones, ¿no? O de estos instrumentos conceptuales, como es la idea de perspectiva. Sí. Yo tengo una pregunta, pregunta no es, pero respecto a lo que decía Alejandro de la tradición educativa. Nuestros estudiantes alemanes no protestan, ¿no? Respecto al aprendizaje memorístico del léxico, y traen su libreta, su cuaderno de vocabulario y están acostumbrados a trabajar. A mí me gustaría aprovechar que estamos aquí porque tú has enseñado en muchos países distintos, ¿no? Con distintas culturas. ¿Cómo has vivido tú eso, el aprendizaje de la gramática y del léxico en países tan diferentes como Marruecos o Polonia o no sé? Pero yo creo que el aprendizaje del léxico, lo de la libreta de los alemanes, también está en la libreta de los marroquíes o de los polacos. Es decir, que el léxico es muy goloso para un aprendiente de una lengua, ¿no? Y es ese afán de conocer cada día más palabras, aunque luego no las puedas utilizar porque no sabes construir. Y yo en el tema del léxico no veo diferencia entre culturas. En el tema ya del aprendizaje de la gramática, sí, por la herencia educativa. Por ejemplo, los eslavos yo creo que son muy parecidos a los alemanes en este sentido, ¿no? En cambio, los marroquíes son mucho más inconscientes, en el sentido de que no necesitan ese conocimiento de la regla para sentirse seguros, y los ingleses les da igual. No, sí, es cierto, a los ingleses en ese sentido les da igual porque ellos tampoco tienen una base o una tradición de estudio, o sea, de estudio de lenguas extranjeras, incluso de la suya propia, ¿no? Sí. En este sentido, los que enseñamos en Alemania tenemos la suerte de que nos llega un público muy formado, o sea, con un bagaje claro. Respecto a lo que es conocimientos gramaticales muy bueno. Yo creo que podemos dar por terminada esta mesa de debate, porque ya estamos fuera de tiempo y tenemos justamente como 10 minutos para un pequeño tentempié y luego ya continúa Alejandro con el taller. En principio era para las 4:15, ¿ya? Muy bien. Entonces,